en esa conferencia y quién es el personaje que está en esa conferencia dando información. Estamos hablando de la película Un Mundo Maravilloso. Pues hablan de que ya no existe pobreza en el país. Es correcto, Nancy, exactamente, inician sí, básicamente el tema es eso, ¿no? Bueno, pues les comentaba yo a ustedes que anualmente se llevan a cabo las reuniones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional en las reuniones de primavera y en invierno, en octubre más o menos, y ahorita en enero, febrero más se llevan a cabo. Y como menciona Nancy, efectivamente, ¿están trabajando en equipo, Nancy? Sí, profe. Perfecto. Entonces, Nancy, que ahí está el secretario de Economía, Lascurain, y están celebrando que en México ya no hay más pobreza, ¿no? Es correcto lo que señala Nancy, ¿no? Okay. El equipo 2. ¿Alguien del equipo 2? ¿Alguien del equipo 2 a la 1? ¿A las 2? Sí, aquí, profe. Y a las 3. Sí, profesor. No hay nadie del equipo 2. Guillermo, ¿están trabajando en equipo? Sí, profe. Ah, está Juan Jiménez. Bueno, cualquiera del Sí, equipo, vemos 2. dos. A ver quién me contesta la pregunta. Ok. ¿Están trabajando en equipo, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. ¿O de forma individual? En equipo. ¿Sí? No, estamos Ok. trabajando en equipo. La pregunta 2, sobre los subsidios. Ok. Sobre los subsidios. ¿Qué es lo que dice Lascurain sobre los subsidios? Hay una escena, rapidísimo, para que recuerden ustedes, hay una escena que cuando ya Juan Pérez sí se aventó del edificio, bueno, sí se aventó, y lo están buscando porque el presidente está muy molesto, ¿no? Por lo que dice la prensa, que es mártir de la democracia y que está en contra de la globalización y del neoliberalismo se había logrado su objetivo de aventarse. Y está en un hospital público. Entonces, la escena está ahí de que el secretario de Economía, junto con sus asesores, los famosos tecnócratas, Los están ahí abogados, ¿no? y hablan algo en relación a no, es de que hay abogados, economistas, de medios de comunicación. Era un equipo, ahorita les explico a ustedes ya con más detenimiento. Era un equipo de multidisciplinario, todos jóvenes, todos que habían estudiado en Yale, en Harvard, todos jóvenes que habían estudiado en el extranjero, en las universidades de Estados Unidos. Y bueno, está hablando precisamente sobre el sector salud, y dice que encuentran a Juan Pérez en un hospital público. Y algo se refiere sobre precisamente el hecho de que, ¿qué es lo que señala Lascurain cuando descubren que Juan Pérez está en un hospital público? Pues que lo llevaran a un hospital mejor, porque ese creo que apenas si tenía benditas, algo así, ¿no? Estaba muy mal equipado ese hospital, el Exactamente, público. exactamente, Juan. Lo que señala Lascurain dice es que con el último recorte que le hicimos precisamente al gasto público, ya ni siquiera han de tener para benditas, para curitas, pues, o banditas, pues, curitas, pues, y efectivamente, ahí es cuando vemos cómo el sector salud, los hospitales del sector salud, ven que está un galerón, ya prácticamente todos los enfermos ahí, de hecho es la realidad, todos están ahí amontonados, y antes de buscar una solución para salvarle la vida o salvarle los miembros, la pierna a Juan Pérez, pues ya le llevan una prótesis del año de la canica, ¿no? Entonces van, lo rescatan del hospital público y lo llevan a un hospital privado, y pues ahí vemos toda la gran diferencia que hay entre el sector público en salud y el sector privado en el mismo sector de salud. Y efectivamente, dice el secretario de Economía, dice, con los recortes que le hemos hecho a la economía, ya ni siquiera han de tener para curitas. Y efectivamente, en todo ese periodo, que van de los 80, 90 y prácticamente las primeras décadas del 2000, cada vez que entraban los diferentes gobiernos entre las crisis económicas, lo primero que hacían era recortar el presupuesto.
recortar el presupuesto y eliminar los subsidios. Yo te explico de los subsidios. Y le quitaban presupuesto a la educación, a la salud, a todos los sectores que obviamente que beneficiaban a la población, les recortaban su presupuesto para que hicieran más con menos, ¿no? Y ese es el dicho que hacían, que hagan más con menos y que sean más eficientes, pues. Efectivamente, gracias, equipo 2, compañero. ¿Tú estás trabajando en equipo, Juan? Sí, profe, estamos trabajando ¿Todos? en equipo. Sí, profe. Perfecto, perfecto. Hay una escena también ahí, equipo 3. ¿Qué pasa con lo del salario mínimo? ¿Se acuerdan en esa escena? ¿Hay alguien del equipo 3? Sí, aquí estamos. ¿Qué pasó, Sí. Omar? ¿Ya han trabajado en equipo? Sí, sí hemos trabajado en equipo. ¿Qué se habla sobre, qué se habla sobre el salario, Omar? O Luis, o quien sea. Pues Sobre el salario mínimo. el secretario le pregunta bueno, a sus ayudantes, no sé cómo referirme a ellos, de que en cuánto estaba el salario mínimo, A sus asesores. a sus asesores, perdón, de cuánto estaba el salario mínimo, pues, y ya en base a eso les dijo que le dieran que soportaran a Juan Pérez en base para el salario mínimo, que creo que le 3,000 daban pesos, ¿no? 500 pesos o no sé cuánto le daban. No recuerdo cuánto le daban. Ah, sí, cierto, sí, cierto. Sí, Sí, pero en base al salario mínimo, sí, pues sí. como Decía que eso. que se basaron en eso para pues saber con cuánto se iba a conformar. Exactamente, ¿no? Y decía que cuando le decía hay que darle X cantidad de dinero, ¿no? Y todos los asesores se lo quedan viendo. Y hay uno de sus asesores, que era el clásico político, que no solamente era técnico en economía, sino que también era político, y decía, oye, pues darles esa cantidad de dinero, pues prácticamente no es nada, ¿no? Y se lo queda viendo, y le dicen, bueno, más bien sus asesores se quedan viendo a las Curain, y dice, bueno, es casi, una quincena o 3 meses de salario, algo así, ¿no? Efectivamente, ahí vemos que, bueno, en esa parte también se hace una crítica ácida sobre cómo los políticos ni siquiera tenían la sensibilidad de saber a cuánto ascendía el salario mínimo, ¿no? Y que prácticamente el salario mínimo se fue deteriorando al grado de que prácticamente pues no te alcanzaba para nada, ¿no? Y todavía más en ese periodo, no en ese periodo, estamos hablando ya en el 2000, cuando estaba Fox en el poder, hubo un político de alto nivel que fue secretario de Economía, fue secretario de Hacienda, en el periodo de Calderón, me parece, o de Fox, ya no recuerdo bien, y también quería ser presidente, quería competir, ahorita no recuerdo su nombre, y que le preguntaron algo sobre el salario, y dijo que con el salario mínimo le alcanzaba a una familia pagar la escuela privada, pagar la letra del auto y no sé qué más con el salario mínimo. No sé si recordan esa anécdota. Ustedes son muy jóvenes, pero bueno, todo eso pasó. Y obviamente, pues algunos periódicos pues, se le fueron a la yugular, ¿no? Diciendo cómo era posible que un secretario de Economía dijera que con un salario mínimo alcanzaba para la educación, para pagar una escuela de paga, para pagar el automóvil y los seguros de automóvil y todo ese tipo de cosas, ¿no? Efectivamente no tenían una idea de cuánto ascendía, más bien el secretario de Economía no tenía una idea de cuánto ascendía el salario mínimo. Bien, ¿qué equipo fue? El equipo 3, ¿verdad? ¿Jóvenes? Sí, el 3. ¿Es correcto o no? Perfecto. A ver, el equipo 4, ¿hay alguien del equipo 4? ¿Alguien del equipo 4? Sí, profe, acá andamos. A ver. El equipo 4, ya estamos 30, Christopher. Ok. La pregunta sería, ¿qué se habla sobre la vivienda, específicamente sobre la vivienda popular? ¿O cuál es la crítica que se hace a la vivienda popular? ¿No recuerdan, jóvenes? No, profe. Equipo 4 a la 1, Yo no me acuerdo. equipo 4 a las 2. Ok. Equipo 5, equipo 5, ¿sí recuerdan? ¿Hay alguien del equipo 5?
¿Alguien del equipo 5? Sí, profesor. ¿Recuerda a alguien del equipo 5? Mi primera pregunta sería, ¿están trabajando en equipo los integrantes del 5 o de manera individual? Para que les Sí, ponga su profe, por el asistencia, digo, su momento participación. en equipo. Profesor. Ok. Bueno, entonces del equipo 5, ¿qué habla sobre la vivienda popular? Hay una escena en donde, ¿cuál era el sueño de Juan Pérez y Tener de una Rosita? casa, profe. Tener una casa. Bueno, yo recuerdo que Sí, era tener una casa para que le pudiera ofrecer a ver, Miguel, adelante, una Miguel. vivienda a su prometida, ¿no? Ok, ok. ¿Y dónde se la dan la vivienda? Un terreno de donde no hay nadie, ¿no? Está muy aislado y es una casita y nada más, ¿no? Al parecer, como de condominios, pero muy Exactamente, aislado. es una caja de zapatos, ¿no? Exactamente, ¿no? Uno de los problemas del caso de la vivienda popular o de la mayor parte de los mexicanos, pues que nos construyen las unidades habitacionales en lugares muy lejanos de la ciudad, lejísimos, que son desiertos en época de sequía y en época de lluvia son ahora sí, pantanos o son lagos, pues más bien son lagos en épocas de lluvia. Y además el material que utilizan de las casas de interés social que se estaban construyendo o que se siguen construyendo, pues son de tal material, de tal característica que con el paso del tiempo, en poco tiempo, se hacen ruinas, ¿no? Con las casas. Y eso también es una crítica que se hace a la vivienda de interés social, entre otras cosas. Sí, ¿Qué equipo fueron? ¿El el equipo tipo 5. 5? Sí, ¿León? perdón, Perfecto, inclusive hay una León. escena donde creo que se pega Perfecto. con el techo de la casa, ¿no? Cuando le hablan los amigos de este Juan. Sí, porque de hecho son como más chiquitas que las de Infonavit, ¿no? Ajá. Literalmente, como dice usted, cajas de zapatos, ¿no? Inclusive, pues, como dice el compañero, lo van a buscar hasta su casa, ¿no? Sus amigos. Y pues sí, nada más encuentran como la carretera, ¿no? Y pues al Así es. final afuera Sí, sí, de la sí. casa es como terracería todavía. Sí, ¿no? Y ahí se ven las maquetas, ahí las casas y la familia feliz, ¿no? Y el contraste es en la clase media y en la clase alta, donde tienen casas, ahora sí como Dios manda, y en zonas donde obviamente pues no tienen problemas ni de agua, ni tienen problemas de sequía, tienen todos los servicios. Y a la mayor parte de la población pues nos mandan al Estado de México, bueno, perdón, no quiero ser ofensivo, pero bueno, vivimos fuera de la ciudad y te haces 1 hora, 2 horas de transporte, o una parte de la población se hace 1 o 2 horas de transporte para llegar a su lugar de trabajo, ¿no? Y en esos lugares donde en época de lluvia pues ven las inundaciones, la gente pues prácticamente tiene que salir ahora sí ¿cómo se llama? En canoas ahí, y en época de sequía pues está ahí el desierto, ¿no? Y polvo y todo tipo de cosas, y además los materiales. Bueno, ya con este pequeño sondeo que hice sobre, a ver si habían visto la película, no habían visto la película, o una reseña, pues iniciamos, ¿no? La presentación bueno, no la presentación, sino los comentarios de la película. La película, como bien señalaba la compañera Nancy, pues inicia, ¿no? Con esa reunión y esa cena de gala que le están ofreciendo al secretario de Economía, Lascurain, y le dan un premio, el Fondo Monetario Internacional, pero ahí lo manejan como otro organismo, donde le dice que gracias a las reformas económicas que ha implementado México, la pobreza se acabó en el país, y señala, ¿no? Lascurain señala ahí que como los mexicanos dicen, ¿no? Salud y con tequila, algo así, ya no recuerdo bien. Inmediatamente la cámara se va a la parte de una persona indigente, que es Juan Pérez, que está buscando refugio porque hay una lluvia impresionante, ¿no? En la ciudad. La película puede analizar desde perspectivas sociológicas, de cómo somos los mexicanos y una serie de cuestiones. Yo no quiero meterme esa parte porque nunca terminaríamos. Yo lo que quiero hacer más énfasis es a la parte de la crítica del modelo económico implementado, conocido como neoliberal,
que genera más pobreza, más desigualdades, ¿no? Bueno, entonces está ahí Juan Pérez y trata de cubrirse del agua, se acerca ahí donde hay gente que está cubriéndose del agua, pero inmediatamente lo botan, ¿no? Y también ahí pues vemos también el rechazo que tenemos muchas personas por la gente de menores recursos, la gente indigente. Después finalmente se va a otro lugar y también no encuentra cómo resguardarse del agua y sigue caminando y en eso llega a un edificio donde se conoce, bueno, ahí se maneja como el el Centro Financiero Mundial, pero ese sería el Fondo Monetario Internacional, no hay un organismo que se Profe, llame ¿qué pasó? ¿Qué ahí pasó? en esa parte es cuando entra Alejandro. a lo que es la iglesia, ¿no? Entonces sí, también lo corren. Sí, que lo corren, que le dice que es que ellos nada Exactamente, más Alejandro. le quitan clientes a ellos, o algo así, manejan una palabra, no recuerdo. Sí, 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 sí. Sí, también la otra parte, ¿no? De cómo la iglesia aquí en México, no toda, pero una buena parte, pues también está con el sistema y también está con los políticos y con el sistema económico, ¿no? Y él dice, pues esta es la casa de Dios, ¿no? Y lo saca el cura, ¿no? Y va, bueno, ahí va, ¿cómo se llama? Y es creo que en esa escena es cuando pasa por una casa, si no mal recuerdo, una casa de clase media, en donde lo ve la familia y, Lo y le ayudan. llevan una caridad, ¿no? Lo ayudan. Y luego ya se va con su caridad buscando refugio y finalmente, en un descuido, cuando está sacando un camión de la basura, se mete por el garage a ese edificio, ¿no? Y ahí vemos que es un edificio muy lujoso, un edificio de un organismo internacional, y ahí empieza la trama, ¿no? La trama de que se mete a una oficina lujosa, luego ahí viene el que va a hacer la limpieza y pues ponerse del que hace la limpieza, sale a la cornisa del edificio y bueno, se empieza ahí la escena donde está en la cornisa pidiendo auxilio y la gente que pasa inmediatamente empieza a ver lo que está ocurriendo, llaman a los medios de comunicación y hay un periódico que critica mucho al gobierno, pero además es amarillista, ¿no? Es como todos los medios de comunicación, pues también tiene sus intereses políticos, ¿no? Y hay un periodista, pues de ahora sí de baja monta, que le dice al director del periódico que hay una persona que se quiere aventar del edificio, y el edificio es emblemático porque representa al modelo económico mundial que está representado aquí en México, ¿no? El World Financial Center. Entonces, este cuate le dice, bueno, pues si quieres ve a ver si se avienta, o no, pues no sabe. Este periodista va y están ahí, ¿no? Se avienta, no se avienta, y bla, bla, y finalmente no se avienta del edificio. Lo rescatan después de que le dan unos golpes, lo quieren meter a prisión, se logra escapar. Pero antes de escaparse, este periodista le saca una fotografía y le da unas 3, 4 palabras. Este periodista llega a la redacción y empieza a redactar su nota, y él, dentro de su propia ideología, empieza ahora sí a tergiversar lo que probablemente pudo haber pasado con Juan Pérez. Entonces señala, número uno, está en un organismo internacional que es uno de los promotores de la pobreza a nivel mundial desde el punto de vista del periodista y algunos políticos, pero la verdad sí es cierto, pero bueno, luego ve a este cuate que es pobre, entonces junta las dos cosas y arma la historia de que Juan Pérez quería aventarse de ese edificio como protesta de las políticas que ha recomendado el Fondo Monetario Internacional y que ha generado más pobreza en el país. Y el mismo versus globalización versus no sé qué relajo. Finalmente saca su nota, se lleva al director del periódico, el director del periódico, todo lo que está escrito por el periodista, y dice, con esto vamos a darle un golpe muy fuerte al gobierno y sobre todo al secretario de Economía, que no va a terminar hasta que le ponga, hasta que renuncie, ¿no? Y sale la nota del periódico, ¿no? Y lo hace como un mártir. Inmediatamente la siguiente escena es cuando la gente se empieza a manifestar en las oficinas de la Secretaría de Economía, donde señalan que todos somos Pérez, ¿no? Como hoy muchos jóvenes, bueno, no sé si sean ustedes, todos son Loret,
En ese caso muchos eran Juan Pérez. ¿Es correcto o no, jóvenes? Lo que estoy señalando. Si algo se me escapa y que les llame la atención, me dicen, por favor. Sí, todo Sí, correcto. profe. ¿Me están escuchando bien, aparte? Sí, se escucha. Sí, todo bien. Ah, bueno. Entonces, perfecto, gracias. Entonces ahí empieza toda la trama, ¿no? Toda la trama, los periódicos, bueno, algunos empiezan a criticar al secretario de Economía y lo empiezan a presionar. Él ignora, dice que ese periódico ya es de izquierda y que ya nadie lo lee. Y ahí le llega la llamada del presidente y es cuando inmediatamente llama a sus asesores para que busquen a Juan Pérez y digan pues, que no es correcto, ¿no? Las siguientes escenas, bueno, ya logran captar, bueno, encontrarse a Juan Pérez, lo buscan ahí, lo logran encontrar y lo llevan con el secretario de Economía. Ahí lo interesante de esto es que por un lado tenemos un edificio en Santa Fe de lujo, primer mundo, muy lujoso. ¿Qué pasó? Adelante, Memo. ¿Qué quieres comentar, Memo? ¿Memo yo o el otro? ¿Nada? Bueno. ¿Sí me están escuchando los demás jóvenes? Sí, profe. Sí, profesor. ¿O alguien quería comentar algo? No sé quién. ¿Quién quería comentar algo? ¿Nadie? Bueno. Parece que pensé que usted era el que quería comentar algo. Bueno, entonces ahí el punto es que mientras por un lado en Santa Fe tenemos ya los rascacielos, edificios muy lujosos de primer mundo, el secretario de Economía en unas oficinas muy lujosas, y desde ahí, de Santa Fe, podemos ver toda la gente pobre, ¿no? Que vive en casas casas de lámina y toda esa parte de la pobreza y de la realidad de nuestro país, continúa esa realidad. Bueno, ya está el secretario de Economía junto con sus asesores, y esos asesores que les mencionaba yo a ustedes son economistas, abogados de las diferentes áreas, se conocen como, los manejan ahí como los Chicago Boys, y efectivamente, porque tanto el secretario de Economía como sus asesores, todos estudiaron en escuelas de Estados Unidos, y tienen posgrados, maestrías o doctorados en áreas financieras X, ¿no? Pero el problema de ellos es que técnicamente están capacitados supuestamente para lograr, ¿cómo se llama? Que la economía del país se estabilice, en fin. Pero pierden la sensibilidad de que cada manera que ellos pues van a afectar a una buena parte de la sociedad, o sobre todo a la parte de la gente más pobre, ¿no? Entonces, por eso se conocen como los tecnócratas. Y haciendo referencia a esa parte de los tecnócratas, de una vez para que el equipo 4 no se vaya en cero, ¿cuál era el sueño dorado en materia del déficit para, ¿cómo se llama? Para la escuela? ¿Cuál era su sueño dorado en relación al déficit, jóvenes, del equipo 4? ¿Nada? De los que están aquí, ¿cuál era el sueño dorado del secretario de Economía en relación al déficit público? ¿No se acuerdan? Sí. Exactamente, Manuel Garcés, ¿de qué equipo es? Que llegara a ser... Manuel, ¿de qué equipo es? Bueno, equipo 2, perfecto. Exactamente como decía el compañero, donde dice, hemos estado dándole dinero a los pobres, ¿y de qué ha servido? De nada. ¿De qué pasaría si en lugar de estarles dándoles a los pobres $2 al día, les damos 1? Y los tecnócratas empiezan a hacer sumas, y dicen, no, pues empezamos a reducir el déficit. Mientras que el político, el clásico, empieza a sacar a muros diciendo, pues si les quitas ese dinero, pues prácticamente lo vas a perder. Y dice por ahí, ¿sí? ¿Qué pasaría si en lugar de darles $1, no les damos nada?
Entonces uno de sus asesores dice, pues prácticamente si no les damos nada de dinero a los pobres, pues vamos a acabar con la pobreza y además vamos a llegar al sueño dorado de llegar al déficit cero. Es decir, que va a estar